Esto un saludo a todos los voceros del sector del transporte cooperativo, el transporte más tradicional de nuestras ciudades en Colombia. El propósito de este foro es socializar el proyecto de ley que está en curso. La visita, por favor. Deme datos de quiénes más están aquí asistiendo y qué gremios representan. Vamos a hacer damos inicio formal a la comisión, al foro convocado para el día de hoy. Voy a pedirle a cada uno de los concurrentes que, primero que todo, dé su nombre, su origen, digamos, de qué ciudad y qué gremio o empresa representan. Una vez hecho esto, hacemos una consideración muy rápida y otorgaremos el uso de la palabra para que ustedes tengan la oportunidad de hablar del proyecto, de verificar las condiciones de su contenido, de hacer aportaciones, de sugerir cambios, sustituciones, adiciones, enmiendas, etc. De tal forma que sean ustedes bienvenidos. Déjenme ver, Gladys, por favor, el listado de las personas que se encuentran aquí. El señor ministro del Transporte se ha excusado porque se encuentra fuera de la ciudad, pero aquí se encuentra el señor director de Tránsito y Transporte, el doctor Manuel González, que es la persona que técnicamente conoce este sector. Bienvenido, doctor González, en nombre del Ministerio. Y naturalmente que está también por llegar el señor Superintendente de Puertos y Transportes. Dicho esto, les doy la bienvenida formalmente y les quiero pedir de favor que entonces procedamos a hacer la presentación de la identificación de quienes estamos en el foro. Por favor. Luis Alfonso Pulido, subdirector de transporte del área metropolitana de Barranquilla. Luis Alfonso Pulido. Sí, señor. Seguimos. Juan Carlos Calderón, gerente general de 2 empresas de transporte colectivo de Barranquilla y gerente suplente de un operador de transporte masivo de Barranquilla, Metrocaribe. Bienvenido, doctor Calderón. Gracias. Seguimos. Juan Ramos Geraldino, gerente de 2 empresas de transporte público colectivo de Barranquilla y presidente de la Asociación de Transportadores del sector Analtra. Muy bien. Freddy Alexander Cubides, gerente operadora Metro 5 Plus Bucaramanga y empresario de empresas de colectivo de la ciudad de Bucaramanga. Ramón Antonio Toro Pulgarín, gerente de Integra S.A., operador de transporte masivo en Pereira y gerente de la cooperativa San Fernando, operador de transporte colectivo igual de Pereira y director técnico de la Asociación de Empresas de Transporte del Área Metropolitana Centro-Occidente. Diego Antonio Vivas, coordinador del Grupo Urbano de Transportadores de Cali. Buenos días, Diego Antonio Vivas, sí. Juan Gonzalo Merino Calle, presidente de la Asociación de Transportadores del Valle La Urrazo Transva y gerente de Flota Nueva Villa SAS. ¿Su nombre, perdón? Juan Gonzalo Merino Calle. Muy bien. Y gerente de Flota Nueva Villa SAS, empresa colectiva de la ciudad de Medellín. Muy bien. Muy bien, ustedes son los que van a participar en nombre de todos los presentes. Muy bien. El propósito de este foro dentro del trámite de un proyecto de ley es la socialización. Los colegas de la comisión quisieron que se tomara el pulso, se tomara la opinión de ustedes, porque básicamente como organizaciones, como gremios, sería a quienes estaría dirigido. Y por eso es fundamental que ustedes hagan unos aportes en el sentido de verificar si esta es una ley que conviene a usuarios, si esta es una ley que conviene a sector cooperativo, si esta es una ley que conviene a el transporte público, urbano, cooperativo de nuestras ciudades y poder avanzar en los contenidos como lo he señalado, haciéndole las modificaciones del caso. Este proyecto de ley pretende dictar normas y cuyo objetivo, ese es su objetivo central, para dotar a los alcaldes y a las juntas metropolitanas de facultades para reorganizar el servicio público del transporte terrestre automotor,
colectivo de pasajeros a nivel distrital, a nivel municipal o metropolitano. El servicio público de transporte terrestre colectivo de pasajeros está definido como aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que hacen utilizan el servicio del vehículo al que está vinculado, para recorrer total o parcialmente una o más rutas legalizadas. Esto tiene que ver fundamentalmente y está focalizado y orientado para las ciudades como Medellín, como Barranquilla. Ustedes son los voceros directos y desde luego los que interpretan a estas ciudades: Cartagena, Riohacha, Bucaramanga, Cúcuta, Arauca, Pereira, Manizales, Tunja, Yopal y Cali, donde se mantiene la prestación del servicio de transporte automotor en la modalidad colectiva. No se trata, como en algún momento un senador de la República opinó, que podría ponerse en riesgo el transporte colectivo. Justamente al revés, es defender y proteger el espectro de la prestación del servicio del transporte colectivo. Quizás en principio que no leyó el proyecto, no, es que van a acabar, van a meter el Transmilenio y acabar con... No, al contrario, la primera claridad que debe hacerse en la socialización de este foro, y de mi parte, es que el proyecto de ley tiene como propósito y finalidad justamente buscar que se prevalezca y que no se acabe ni se aniquile la prestación de un servicio que ha sido incluso prestado de manera tradicional, histórica, vinculado a cada una de las ciudades concernientes donde ustedes prestan este servicio. La experiencia la tenemos ya en ciudades como Bogotá, en fin. Por eso queremos que ustedes, al haber hecho una visualización del proyecto, contribuyan con sus aportes. Transporte colectivo, los colombianos deben saber, aún moviliza el 45% de los pasajeros y posee el 65% del parque automotor. Por eso hay que legislar para hacer una protección, no solamente de ese transporte, sino por supuesto de un servicio que llega a la ciudadanía. En últimas, el propósito y el fin último de este proyecto de ley es proteger usuarios. Necesariamente tendrá que haber unas inversiones, unas fuentes de inversión. Ahí está debidamente explicado el proyecto. Ustedes lo conocen, pero se trata de alimentarnos de sus opiniones de tal forma que les agradezco. Dejo presentado y sustentada la introducción de este foro de socialización y quiero entonces pedirle la palabra, pedirle a Gladys que en el orden en que fueron presentados en esta misma manera, ustedes hagan su presentación de la manera más sintética, pidiéndoles que además nos aporten con el contenido de su disertación, nos dejen un documento, bien sea que lo hayan traído hoy o que nos lo hagan llegar a la comisión para que podamos tener naturalmente el acceso a esas apreciaciones y poder ayudar en el mejoramiento de la confección del proyecto de ley. Bienvenidos y gracias. Tiene la palabra el señor Luis Alfonso Pulido, representante del área metropolitana de Barranquilla y subdirector de Transporte Público. Doctor Pulido. Vamos a hacerlo de la manera sintética y breve. Ha llegado el señor superintendente de Puertos y Transportes, doctor Javier Jaramillo, y aquí ya lo había anunciado. Siéntese, por favor. Honorable senador, como representante de la Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla. Tenemos 5 minutos para cada intervención y luego hacemos un refil. Sí, correcto. Me permito decirle que haremos uso de la presentación por escrito de las consideraciones que tenemos del proyecto. Perfecto. Sí. Entonces, tiene la palabra el señor Giovanni Ramos, de Analtra. Muy buenos días, honorable senador y todos los presentes. Bueno, mire, creo que después de leído el proyecto en todo su contenido, nosotros desde la Barranquilla estamos de acuerdo con la presentación de este proyecto de ley, pues se busca a través de este proyecto garantizar la permanencia de ese transporte colectivo que tiene más de 70 años de estar sirviéndose
en el territorio colombiano, y inclusive en nuestra zona de Barranquilla tenemos empresas con más de 70 años prestando este servicio. Sabemos que actualmente la legislación en materia de transporte está enfocada y dirigida a decisiones gubernamentales locales de cada ciudad, y creo que debe haber un proyecto de ley que no solo le dé facultades a estas autoridades locales, sino que les dé una hoja de ruta para que cualquier proyecto que avance en la integración y modernización del transporte público colectivo de pasajeros tenga una visión clara y no esté sujeta a las opiniones particulares de cada funcionario público que entra a una nueva administración o cada administración que empieza a ejercer su control. Es muy importante resaltar, senador, que además del servicio que se busca proteger a los usuarios, que sabemos que es la base primordial de este proyecto de ley, también debemos resaltar la protección que se está brindando a las miles de familias que actualmente viven y han hecho su economía año tras año a través de esta actividad del transporte. Con el nacimiento de los transportes masivos y los transportes integrados que no vincularon o no tuvieron en cuenta esta protección, se hizo una masacre de una u otra manera, dándole un término algo real, una masacre con aquellas familias que toda la vida han dependido de esto, ¿cierto? Entonces se busca proteger principalmente también que no haya una monopolización del transporte, que es a lo que hemos ido avanzando. O sea, hay mucho capital externo a esta actividad y se ha monopolizado el sector. Miremos que dentro de esta estructura que se ha montado, se ha tercerizado o se ha incluido mucho intermediario en esta actividad. Entonces, cada vez cargamos con un mayor valor la tarifa al usuario, cada vez le ponemos un costo superior, lo que encarece el servicio de transporte público. Es donde nacen los fracasos actuales que estamos viendo en la mayoría de los transportes masivos del país. Si nosotros actualmente y durante muchos años, dentro de algunas falencias, hemos sido un transporte eficiente para la ciudadanía, hemos cultivado un gran servicio de transporte, una gran red de transporte en nuestras ciudades. Le hablo específicamente de Barranquilla, tenemos una red de transporte bastante amplia, que puede cargarle un número significativo de usuarios a un sistema de transporte masivo bastante doliente en su estructura financiera. Creo que una de las mejores alternativas es que a través de este sistema complementario y con el proyecto de ley que se está presentando, se logre tener la oportunidad de garantizar la permanencia a través de este proyecto de los transportes tradicionales. Siguiente intervención del señor Freddy Cubide, representante legal de Metro 5 Plus. Tiene la palabra, don Freddy. Muchas gracias, presidente, por el espacio. Efectivamente, como usted lo manifiesta, la esencia de esta ley quiere generar un mejor funcionamiento de los transportes masivos y del transporte en las ciudades diferentes que estamos tratando acá en este honorable recinto. Y voy a hablar de Bucaramanga, que es mi ciudad. Hoy, después de 7 años de operación, cuando los transportadores hicimos grandes inversiones, la ciudad, con mucho sacrificio y con mucha expectativa y con muchas ilusiones, creyeron en la puesta en marcha de un sistema integrado de transporte masivo. Los resultados son lo contrario. Pierde la ciudad, pierden los transportadores empresarios, pierde todo el mundo y crece la ilegalidad. Desafortunadamente, se le dejaron corredores y zonas exclusivas a un transporte masivo que desafortunadamente no ha sido capaz de cumplir con las necesidades de transporte de los usuarios. Y digo que no ha sido capaz porque yo, como operador, con el 59% de la operación en Bucaramanga, lo tengo que decir. Es dramático el descenso de pasajeros en Bucaramanga.
La pérdida de usuarios del sistema es bastante grande. Las administraciones locales se preocupan por hacer cambios, pero vemos que no reacciona la demanda, todo lo contrario, disminuye, y hoy se tiene como la gran tabla de salvación ingresar a 2 sectores de la ciudad donde creemos que no va a ser posible que esa reacción dé para salvar el sistema, porque son zonas que están muy contaminadas con la ilegalidad y la piratería en cualquiera de sus modalidades, como el mototaxi, el taxi colectivo, el vehículo particular pirata. Luego, presidente, es importantísimo que le demos un marco de ley a los alcaldes para que puedan hacer cambios en las ciudades, cambios que beneficien a los usuarios y que permitan una mejor operación de ambos sistemas. Es contradictorio pensar que es que porque tenemos la operación de los 2 sistemas en Bucaramanga, los transportadores no queremos que uno salga delante del otro. No. Uno está muy mal financieramente, como es el masivo, que lo pueden ustedes observar con nuestras cifras y lo pueden observar con la deuda tan grande que tenemos con los bancos, porque aquí la deuda que está con los bancos es bastante grande y las proyecciones que se hacen es que aún terminando la etapa de los años de concesión le quedamos debiendo plata a los bancos. Y entonces el negocio para nosotros los transportadores, ¿cuándo? Y sí vemos que con un muy poco capital la gente está haciendo una movilización de usuarios significativa, que es lo que vale una moto. Por eso es importantísimo, presidente, salir adelante con esta ley, pero que sea un poco más expedita para el transporte público colectivo, porque estamos viendo que estamos intentando proteger el masivo, pero los masivos se pueden salvar, y lo estoy hablando por mi ciudad, si se integran o se complementan con los transportes colectivos. Ese paradigma que debe ser todo masivo, pues hoy vemos los resultados funestos, resultados que no funcionan, que el honorable superintendente de puertos, el doctor Javier, lo ha dicho, ha estado de acuerdo con nosotros en algunas cosas, entiende que debemos proteger también las inversiones de masivo, porque son inversiones grandes, tanto de la nación, los municipios y los privados, pero creo que podemos hacer ingeniosamente, ordenadamente, un rediseño de este sistema para que todos salgamos adelante. Yo creo que hay que cambiar el chip que tiene la política pública de transporte masivo, porque no funcionó en Bucaramanga, no funcionó en Cali, no funcionó en Barranquilla, no está funcionando en Pereira, no sé Cartagena cómo esté, porque no sé los colegas de Cartagena cómo estén operando, creo que bien, pero desafortunadamente la foto en el resto del país no es la mejor, y creo que ustedes tienen que ver las cifras y ver lo que está pasando, y los honorables senadores deben tomar decisiones para que los alcaldes puedan hacer cambios. En Bucaramanga el alcalde quiere hacer cambios, pero necesita una ley marco que le diga cómo hacerlos y cómo poder integrar los 2 sistemas. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el señor Ramón Toro Pulgarín de Integra S.A., representante legal de Integra S.A. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial y respetuoso al señor superintendente y al director de Tránsito y Transporte del Ministerio. Felicitarlos por este espacio que yo creo que a gritos está pidiendo el país transportador. Darles también un agradecimiento especial por este tipo de iniciativas que indudablemente lo que están haciendo es recoger de manera importante no solamente las experiencias vividas, sino adicional a eso, dignificar la historia del transporte en términos de reconocer la presencia de las empresas de transporte colectivo, su dimensión y el impacto que tienen en las diferentes ciudades del país, adicional a que retoma asuntos de prioritaria importancia como la presencia del pequeño propietario, su rol dentro de las estructuras de las empresas de transporte colectivo de pasajeros y llama la atención respecto de sectores que son estructurantes y definitivos dentro de la economía del país como el sector cooperativo. Por lo que esta ley y su propuesta bajo nuestra perspectiva tiene un impacto importantísimo, ayuda adicional a eso a que de alguna manera los entes territoriales de nuestro país tengan capacidad de
encontrar nuevas herramientas que les permitan facilitar la toma de decisiones frente a una estructura legal y una política pública que hoy tiene un rigor absolutamente fuerte y que los mantiene maniatados y que no les permite de pronto acceder a figuras que les den más capacidad de creatividad, de adaptabilidad y que les permitan adicional a eso hacer un verdadero ejercicio de complemento entre las diferentes modalidades y sistemas de transporte. Me refiero específicamente a los sistemas integrados de transporte masivo y los sistemas de transporte colectivo, que a bien podrían estar haciendo un ejercicio muy sólido de garantizar que estos ejercicios de transporte en las ciudades no sigan por la senda del fracaso, como lamentablemente lo hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Pues me ha tocado vivir de pronto una de las situaciones más complejas que han vivido los sistemas de transporte masivo en Colombia, pues porque ya de hecho en nuestra ciudad hay un operador caducado y es el primer caducado de todos los operadores del país, dadas las lamentables realidades de desenlace de las condiciones que se desatan a raíz de los ejercicios que imponen la operación de los sistemas de transporte masivo y todos los fenómenos que se desatan alrededor de ellos, con énfasis en la pérdida progresiva de pasajeros, en la informalidad creciente y todo lo que ya conocemos como diagnóstico en el país, y otros tantos en temas de criterios de la política pública que ya están reevaluados y que son muy importantes de llamar la atención porque de alguna manera se abrieron unas puertas jurídicas en el nuevo plan de desarrollo cuando se reconoció de manera importante que como principio fundamental del transporte masivo no podría seguir siendo la autosostenibilidad, sino la sostenibilidad. Y eso tiene un alcance de una contundencia importante y es de lo primero que quiero llamar la atención, porque este borrador de esta norma está incorporando de nuevo la autosostenibilidad, señor presidente, y yo quisiera que se hiciera una reflexión muy importante al respecto, porque ahí yo creo que uno de los principios más importantes de los cuales hay que poner cuidado es que deben ser sostenibles los sistemas, más no autosostenibles, por efectos de la capacidad que se tenga dentro de las diferentes estructuras y los entes territoriales de poderlos hacer viables y encontrar soluciones en el futuro y en la administración de sus sistemas, por lo que una invitación muy respetuosa es a que dentro del borrador que está en trámite, lógicamente, pues haremos nuestros aportes escritos y intentaremos sustentar al máximo nuestras posiciones, ese concepto de la autosostenibilidad sea seriamente reevaluado para que se pueda abrir pie a entender, como ya lo ha hecho el Estado y como lo están haciendo los entes territoriales, que los sistemas de transporte per se no son autosostenibles y que se requiere alrededor de ellos desatar cualquier cantidad de instancias que le permitan con creatividad y con complemento llegar a escenarios de operación viable. Otro tema importante en el que ahonda o no ahonda, hace alusión el artículo 7º de este borrador, es el de la costeabilidad de la tarifa, que es otro tema que nos ha tenido envueltos a todos los operadores de transporte masivo del país en tribunales de arbitramiento, en discusiones y en situaciones que pues no son deseables ni para el Estado ni para el privado, por los desgastes que generan, por lo que en términos económicos representa, por lo que no es el deber ser estar prestando un servicio en conflicto, sino que estarlo prestando en armonía y cogidos de la mano, porque estos son invitaciones de alianzas público-privadas que se hacen para que el Estado, con las empresas privadas en sus calidades de colaboradores en un servicio público, lo hagan de manera armoniosa y respetuosa por los ciudadanos y por nuestros pasajeros. Por lo que también es muy importante invitar a que dentro de esos principios, que en el artículo 7 de este borrador, se hacen, el tema de la costeabilidad de la tarifa sea un tema que, si bien es cierto, debe quedar involucrado en la citación de la norma, también es cierto que debe quedar claramente establecido. Pues porque al amparo de la costeabilidad de la tarifa es que se han desatado los grandes debates en las ciudades, porque tristemente las tarifas, a pesar de que los contratos de concesión de los sistemas de transporte dicen que son tarifas técnicas, de técnicas no tienen nada porque terminan siendo tarifas políticas. Esa realidad es importante que en un nuevo escenario en donde se está buscando abrir espacios para que estas tendencias del transporte cambien, pues que sería importante que una norma de este tipo alcance a conocer la envergadura y la implicación que tienen estos principios
que serían principios rectores de esta norma. También se habla dentro de la norma que se debe garantizar en el ejercicio de recomposición y reordenamiento de las empresas de transporte colectivo, que en su ejercicio de adaptabilidad a las nuevas exigencias que impone la norma, esta norma en particular, pues se le debe garantizar la recuperación de la inversión y la rentabilidad mínima a los operadores, pero también deja abierto el concepto de rentabilidad mínima, que es otro concepto, en donde siempre se entran en unas discusiones que no dan la claridad, porque pues ya en el ejercicio real de la explotación o de convenios o de contratos o de la figura que se establezca para la implementación de este tipo de complementariedades de las empresas de transporte colectivo con las empresas de transporte masivo, los sistemas tipo cable o los sistemas tipo metro o tranvía, porque tenemos ciudades que tienen todos este tipo de alcances en nuestro país, pues tengan un contexto mucho más claro. Por lo que entonces es de las primeras invitaciones que yo quisiera hacer, porque nos ha tocado vivirlo. Nosotros somos el sistema más viejo después de Transmilenio, ya llevamos 10 años y medio operando, nos ha tocado hacer una carrera larga de adaptabilidad, de conocimiento y de entendimiento de los fenómenos que traen consigo estos ejercicios de operación de los sistemas de transporte, con una bondad absolutamente hermosa, y es que logramos que nuestras empresas de transporte colectivo tuvieran la capacidad de transformarse y montar su propio operador de masivo y sostenerlo en el tiempo, lo que deja en evidencia de que sí se puede hacer una operación entre unos y otros, porque en algunos momentos se considera que está mal que sean operadores de transporte colectivo los que sean simultáneamente operadores de transporte masivo, cuando por el contrario, el espíritu de la política pública a través del documento COMPES 3167, eso fue lo que buscó, que cuando se implementaran los sistemas de transporte masivo se les diera a los operadores de cada ciudad y de cada región la capacidad de adaptarse, de repensarse, de transformarse y de llegar a hacer una operación en ese contexto. Por lo que esta ley la encontramos absolutamente pertinente, absolutamente necesaria. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pereira, que hoy día con un operador caducado está buscando que las empresas de transporte colectivo que están en operación actual entren a suplir y a integrarse esa parte de la operación que quedó caducada, y que se integre adicional a eso toda la operación que hay en transporte colectivo, un tema que consideramos todos los transportadores de la ciudad de absoluta pertinencia, tanto los de masivo como los de colectivo, y que adicional a eso la administración está empeñada en lograrlo, pero que encuentra uno que en términos de normatividad vigente, pues hay algunos, si bien es cierto que el Plan Nacional de Desarrollo abrió unos espacios muy grandes para que a través de convenios de operación se puedan hacer este tipo de integraciones, también es cierto que todavía hay unos retos importantes en materia de buscar estos sistemas integrados, que le permitan, en términos legales, avanzar a las áreas metropolitanas y los municipios en el cumplimiento de este propósito. Queremos manifestar desde el sector transportador del área metropolitana centro-occidente nuestro beneplácito por esta norma, todo nuestro respaldo, nuestro cariño y nuestras capacidades en buscar que evidentemente fluya, en aportar con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia ya vivida, que ha sido, diría yo, después de Transmilenio la más larga, que nos permite con algún bagaje aportarle a la consolidación armoniosa de un proceso integracionista, que es lo que pretende esta norma, dignificando a las empresas de transporte colectivo, con énfasis en los pequeños propietarios y las cooperativas. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, doctor Toro, yo quiero registrar la presencia de la senadora Susana Correa, que hace parte de esta célula legislativa y que ha estado muy pendiente a lo largo de estos 3 años de hacer una vocería dirigente, eficaz en todos los temas que tienen que ver con la comisión, y en estos del transporte ha sido realmente una doliente de todos ustedes, y por eso, gracias, apreciada Susana. Ustedes nos van a disculpar que estamos entre 2 comisiones al tiempo, allá estamos hablando de aviones y aquí de colectivos, pero ahí estamos. Gracias, Susana. La idea es que continuemos, ella después hace una intervención, se va a la comisión, viene, me reemplazas aquí unos minutos mientras yo voy allá y vuelvo, por favor. Sí, así es.
Entonces, continuamos. Tiene la palabra el señor Diego Antonio Vivas, de Transportes, coordinador del Grupo Urbano de Cali, Transportes Montebello. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Saludo a todos los asistentes a este recinto. Como ya decían mis compañeros, Cali no es la excepción a la debacle de los sistemas de transporte masivo. Ya van 9 años de operación del sistema, 8 gerentes en Metro Cali, y el tema sigue igual. Este proyecto de ley cae muy bien, no obstante, la situación en cada ciudad sigue rodando. Concretamente en Cali, en la actualidad se están movilizando 500.000 pasajeros en un pico que sucedió la semana pasada y que con bombos y planillos se ha salido a anunciar. A estas alturas debería estar movilizando 980.000 pasajeros, que era lo proyectado. El colectivo tradicional, en cabeza de 10 empresas con 27 rutas, que aún sobrevive, moviliza 130.000 pasajeros diarios, lo que significa que de los 500 posibles, que no va a subir más de allí, se están sumando 630 a unos posibles 650.000 pasajeros, en una consolidación del masivo y el transporte colectivo. Eso significa que la diferencia de pasajeros se quedó en manos de la piratería, y algunos, promedio más o menos unos 150.000, que se motorizaron y que continúan ampliando ese rango de adquisición de motocicletas. Esta situación se ha venido debatiendo desde hace rato. Yo represento al Grupo Urbano Cali, la asociación de las 10 empresas que luchamos por sobrevivir aún, y que de una u otra manera hemos estado presentando diversos proyectos a la alcaldía y a las diferentes administraciones. Hoy por hoy vemos con preocupación que el negocio para los operadores en la ciudad de Cali, que otrora fuera conformado por empresas del sector y que está en manos de grandes industriales del transporte de la ciudad de Bogotá, pareciera ser que ese negocio se trasladó a los tribunales. Hoy por hoy se trata de negociar demandas contra diversas compensaciones que el gobierno municipal ya está dando. Yo quiero llamar la atención sobre una circular que firmaron conjuntamente 4 o 5 entidades del orden nacional: Ministerio de Transporte, la Dirección de Planeación, la Procuraduría, lo firmó la Superintendencia de Puertos y Transportes y el Ministerio de Hacienda. Esta circular conjunta era una especie de hoja de ruta, o constituye, o constituía. Por lo menos en Cali, curiosamente, ni siquiera sabían hasta hace unos meses que existía esa circular, o por ignorancia o simplemente porque no interesa. De todas maneras, la circular es un paliativo, porque queda claro en esa circular que primero es el sistema de transporte masivo, y si definitivamente no se podía salvar, ahí sí recurren a lo que quede del transporte colectivo. Eso es lo que dice realmente la circular. En Cali se está haciendo uso en esos términos. Primero, tratemos de acabar con el colectivo, démosle todo el garrote posible, y si definitivamente con ese garrote no se logra salvar, vamos a ver cómo los integramos al sistema. Para el alcalde de Cali, su preocupación, según él, es netamente jurídica. Y él simplemente sale a los medios y dice, es que estoy maniatado, jurídicamente estoy amenazado, estoy contra la pared, no me dejan, porque me demandan. En una tórrida interpretación de los contratos y un susto permanente de la alcaldía por no querer interpretar la normatividad. Y eso requiere más de una voluntad política que de cualquier otra cosa.
si saliera esta ley, pues estaríamos con un paso importante para poder que se consolide ese servicio complementario. Hoy por hoy, lo último que quiero decir, se está oficiando una posible reestructuración del transporte urbano de Cali para dejarlo todavía de manera temporal, mientras los esquemas de cofinanciación que está haciendo el gobierno municipal muestra algún tipo de mejoría para el transporte masivo. En Cali se colocó un subsidio a la demanda que debe salir de la misma demanda de la operación. Es una cosa rara que se inventaron. Se inventaron el tema de la tasa por congestión, que no consiste en una contradicción también, que es decirle a las empresas, a los usuarios que quieran operar con el pico y placa, que paguen, ¿sí? O sea, paguen por congestionar. Se estimaban que llegaran 12.000 personas a pagar cerca de 2.700.000 pesos anuales para salir a operar o a usar el servicio privado en pico y placa, pero solamente han logrado inscribirse cerca de 1.500 personas, o sea que ha sido un fracaso. Y además ahorita viene el tema de parqueaderos. Con los parqueaderos se pretende también dar una financiación al sistema de transporte masivo, pero adicional, ahorita acaban de decir que con las multas se va a hacer. Eso está bien. Lo que significa es que el gobierno municipal se convirtió en socio de los operadores municipales. Es decir, una cofinanciación entre las autoridades, entre la autoridad municipal, el municipio y los operadores del sistema de transporte masivo. Con todo y eso, el tema de los pasajeros no va a subir si los operadores no adquieren más flota. Les recuerdo que Cali había diseñado un sistema donde el 100% tendría que ser operado por el sistema de transporte masivo. Para finalizar, pues había algunas anotaciones que nosotros habíamos enviado sobre ese proyecto de ley, que al leer el último texto que enviaron, aparece casi en la misma, o sea, con lo que dijo el doctor aquí, Ramón Antonio, sobre el tema de la sostenibilidad y algunos temas sobre reglamentación, no han sido modificados con respecto a algunas observaciones que se habían hecho anteriormente y sobre las cuales volveremos a hacer nuevamente. Muchas gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el señor Diego Antonio Vivas, perdóneme. Juan Merino, calle de Azotransva, presidente de Azotransva. Juan Merino. Muy buenos días para todos, señor presidente, señor superintendente, señora senadora, doctor director de tránsito del ministerio, transportadores, colegas, que hoy en buena hora nos reunimos a hablar del fortalecimiento de la industria del transporte, llámese colectiva o llámese masiva. Nosotros hoy, leyendo el proyecto de ley y participando en él, pues estamos totalmente de acuerdo en que se le dé un refuerzo, se le dé un apoyo a este tema de las empresas colectivas, pero también rogamos, como lo han dicho nuestros antecesores, que el transporte masivo, si hoy es un fracaso, que públicamente lo tenemos claro, si hay el momento de que los municipios, los alcaldes, que hoy le han dicho a los transportadores que están en condiciones de devolver el transporte masivo al colectivo, pues tengamos la capacidad y la fortaleza de recibirlo, mediante estas leyes que le dan capacidad a los alcaldes, a las autoridades regionales, de no prevaricar y darle pues trámite a lo pertinente. Me quiero circunscribir rápidamente a lo que vivimos en el Valle de la Aburrá. En el Valle de la Aburrá tenemos el 10% aproximadamente del transporte masivo y el 90% del transporte colectivo.
El transporte colectivo ha tenido una transformación y ha tenido una transición de acuerdo a la normatividad que ha implementado el área metropolitana y que ha implementado el municipio de Medellín. El área metropolitana ha implementado los convenios empresariales concertados, analizados e implementados con los transportadores, y hoy estamos aportando en la integración al Metro de Medellín como eje estructurante y como transporte masivo más del 60% de los pasajeros que moviliza hoy el Metro de Medellín, con el tranvía, con los cables, y realmente ha sido una anuencia, una integración que ha sido fructífera para la ciudad. Lo que estaba normado y lo que estaba escrito, o lo que está escrito, es que el transporte colectivo se debe eliminar. En Medellín y la área metropolitana han entendido las autoridades que no se debe eliminar el transporte público colectivo. Se debe de complementar, se debe de integrar, y debemos, a través del metro, con la tarjeta cívica que hoy está pues en transición y en negociación, cómo vamos a hacer el recaudo para que el ciudadano realmente se integre técnica, tarifaria y operativamente en la ciudad-región. Nosotros como transportadores pues llevamos en la industria con nuestros padres, nuestros abuelos, más de 70 años operando, y realmente queremos seguir siendo los operadores de la ciudad-región, del área metropolitana. Por ende, entonces, hicimos hoy un compromiso con el municipio de Medellín y la área metropolitana de reponer en 5 años el 70% del parque automotor que no cumplen con los estándares ambientales, y que realmente implica una inversión de 3.6 billones de pesos en ese 70% de la transformación del parque automotor. Empezamos el primer año con el 10%, ya tenemos más de 120, 150 vehículos en esa transición, y realmente en los 5 años esperamos cumplirle al municipio, al área metropolitana, para que realmente la ciudad, los ciudadanos y el medio ambiente sea el que mejore realmente, con el compromiso, claro está, de Ecopetrol, de todos los actores intervinientes, para que los combustibles y todas las emisiones contaminantes mejoren, para que la ciudad, que ha tenido grandes problemas en los últimos años, en especial en los meses de marzo y abril, pues nosotros mejoremos la salud, porque hay cifras escalofriantes de muertes por problemas de contaminación. Entonces, ese es el compromiso nuestro. Queremos que realmente los funcionarios, las autoridades estén respaldadas por la ley, porque han hecho uso de la ley que hoy existe, la han reglamentado con las resoluciones de Medellín y la área metropolitana, y cada uno de los transportadores en consenso, porque vuelvo y repito, inicialmente era de eliminar el transporte público colectivo. Han dejado sin cobertura muchas zonas y se incrementó la informalidad. Los funcionarios y las administraciones entendieron ese fenómeno, no van a dejar más sin cobertura a los ciudadanos, y realmente vamos a complementar. Y hay una frase que se acuña en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, que en Medellín y el área metropolitana, en orden, todos cabemos. Entonces realmente no sobra nadie, la población ha crecido a pasos agigantados, hay poblaciones que se han venido desplazadas de otras ciudades y otros municipios, y realmente nosotros movilizamos más del 40%. En las cifras de Medellín, como vamos, hablan de que movilizamos más de 1.500.000 viajes persona a día, y que realmente es el compromiso entonces de nosotros seguir prestando el servicio. Vamos a dejar radicado los comentarios y el documento para lo pertinente, y agradecemos esta invitación que realmente nos hace partícipes, nos sentimos integrados en nuestra industria y con los temas de la ley que hoy se está proyectando, para que realmente sea la comunidad la que gane. Muchas gracias, feliz día. Para las colombianas y colombianos que nos siguen a esta hora a través del canal de la televisión pública, este es el foro o audiencia pública que tiene como propósito socializar, y con la intervención de la voz de todo el sector del transporte público cooperativo de las ciudades,
el proyecto de ley por medio del cual se reorganiza e integra el servicio público de transporte colectivo en nuestras ciudades. Tiene el uso de la palabra el señor Bolaños, Freddy Bolaños, de STU, y termina el señor Juan Carlos Calderón, representante de Alianza Sodetrans, el representante legal, para que luego escuchemos la voz del gobierno. Señor Bolaños, por favor, 5 minutos. Gracias, señor presidente, a la mesa directiva, a los honorables senadores y a los compañeros transportadores. Venimos de la ciudad de Santa Marta, estamos dentro de un proyecto de sistema estratégico. Santa Marta, considerada dentro de las ciudades amables, se introduce este proyecto y consideramos que hay unos factores importantes que no se consideraron desde el orden nacional. Tenemos que tener claro que cada región tiene sus culturas y en la cultura también se genera la oferta del servicio. Santa Marta, no sé si todas las ciudades presenten estos esquemas culturales, teníamos una población vehicular de 930 vehículos, en un 90% eran vehículos microbuses, y la gente se había acostumbrado a este tipo de servicios por la celeridad que se prestaba en las rutas. Empieza el proceso del sistema estratégico en el cual se nos fijan unas reglas, las cuales nos obligan a generar una transformación desde la misma empresa donde eran afiliadoras, donde era una industria abierta a toda clase de inversionistas. Pueden imaginarse ustedes los inversionistas que llegaban, y allí empezar un proceso interno de generar empresarios que entendieran que íbamos a un proceso de ser empresarios, todos los que conformábamos esa gran unión de trabajadores. Y ahí cuando hablamos de 930 vehículos, hablamos de 930 propietarios, 930 familias que dependían de esa actividad. Y allí las reglas que aparecen a través del 3422, que se nos hace exigible a través del gobierno nacional, y que en su momento en el distrito de Santa Marta no se aplicaba el cumplimiento de vida útil, no había el ente legalizado de chatarrización, generó un gran conflicto. Prácticamente se empieza un proceso de desplazamiento de aquellas familias, de aquellos cabezas de familia que estaban en la actividad, porque aquellos eran propietarios de un solo vehículo, y la norma establecía de que debían tener 2 vehículos para poder ingresar un vehículo de la capacidad que exigía el sistema estratégico. No había la capacidad, se presentan problemas y no hay solución para estos pequeños propietarios. Empezamos a ir disminuyendo ese parque automotor, atropellando desde el Estado, atropellando a todos esos pequeños propietarios. No se generó un fondo o algo que por lo menos aliviara la salida de esos transportadores. A nosotros, como empresarios, nos tocó asumir un gran reto y una carga, que era la socialización interna de esos propietarios y la socialización de nuestros usuarios. No hay compromiso de las administraciones locales en todos estos temas. Nos dejan la carga de educar al usuario en el uso de los paraderos, de educar al usuario en el comportamiento en las vías, de tener que aliviar el impacto que produce con los proyectos de ciudad que se están generando, donde se está promoviendo el uso de la bicicleta y no tenemos las vías adecuadas para esas bicicletas, entonces nos enfrentan a un alto riesgo de accidentalidad. Tenemos la informalidad de lo llamado mototaxismo. Entonces, cada vez la situación se nos complica a nosotros como industria de enfrentar los riesgos que antes se consideraba riesgosa, ahora es mucho más riesgosa prestar este servicio en estas regiones. Estamos en una situación que también genera un desfase en el negocio, porque no hay el retorno de la inversión que hacemos frente a las exigencias que nos hace el Estado. Nos determina una tipología vehicular en la cual tiene que ser amable con el medio ambiente, cumplir unos requisitos, los cuales nos hacen exigible sin tener vías adecuadas,
sin tener, como le digo, la cultura de hacer uso de los paraderos, lo cual genera que la reducida fuerza que utiliza el distrito de Santa Marta para regular el tránsito, que creo que no existe convenio en este momento con la policía, ese pequeño grupo reducido de reguladores que tienen ellos, nos los aplican en el ejercicio del ordenamiento, del cumplimiento de las normas de tránsito a nosotros, los transportadores legalmente establecidos en la ciudad. Entonces, nos obligan a usar los paraderos que no están dentro de lo establecido para el sistema estratégico. Tenemos nosotros que hacer esfuerzos para demarcar en algunos momentos los paraderos, para hacer la socialización y la capacitación a los conductores, que eso es lo que viene hacia el futuro. Nos hacen exigencia los dos entes, tenemos tránsito y tenemos el ente gestor. En estos momentos estamos exigiendo el acercamiento de estos entes para saber a quién tenemos que atender. Estamos en el marco todavía de la vieja normatividad que nos rige como transporte colectivo, y allí en el transporte colectivo nos exigen cumplimiento de indicadores que son del sistema estratégico. Entonces, son situaciones que nos agravan la posibilidad de entrar a cumplir con los requisitos que tiene el sistema estratégico. Me antecedía un compañero donde decía que parece que fuese una estrategia de que nosotros no alcancemos esa posibilidad de ser los operadores en el distrito de Santa Marta, y creo que en todas las ciudades del país que tienen este tipo de proyectos les sucede lo mismo, porque nos hacen las exigencias sin estar en vigencia la normatividad del sistema estratégico para que nosotros cumplamos, pero no nos adecuan la ciudad para que se nos facilite la operación. Entonces, es una situación que viene agravando más el tema tarifario. Nosotros en Santa Marta tenemos que asumir una tarifa diferencial a los estudiantes. Nosotros como transportadores subsidiamos a los estudiantes en la ciudad. Se nos retardan en fijar las tarifas. Teníamos 4 años y medio que no teníamos ajuste tarifario y nos condicionaron precisamente para fijarnos la tarifa con tecnología. Gracias. Queda la palabra al señor Juan Carlos Calderón para terminar esta ronda y avanzamos, por favor, señora. Buenos días para todos, senador Pedraza, doctor Javier Jaramillo, doctor Manuel González, compañeros transportadores y asistentes. Como lo dice el proyecto de ley, pues estamos en un tema de la reorganización de la integración de transporte colectivo en Colombia. En lo que nos respecta a Barranquilla, caso que pues me compete personalmente y algunos de nuestros asistentes, Barranquilla en su sistema integrado de transporte, el trabajo que hemos hecho con el alcalde nos ha escuchado a los transportadores tradicionales del área metropolitana, nos ha permitido de que dentro del estudio que fue contratado por la Financiera de Desarrollo Nacional, obviamente coordinado y supervisado por la autoridad distrital, en este caso área metropolitana y Transmetro, nos permite como una opción de que el transporte colectivo no desaparezca rápidamente en esta integración, y nos da la posibilidad de que presentemos un proyecto para que seamos complementarios al sistema de transporte masivo Barranquilla Transmetro. Este proyecto tiene, digamos, una opción importante donde está formalizando de que las empresas de transporte colectivo tengan un sustento jurídico para poder hacer esta integración, y todas las empresas que vamos a hacer esa inversión que alrededor de 500.000 millones de pesos que cuesta integrarse en diferentes temas que son infraestructura, operación, pues tengamos esa solidez durante el contrato y durante la concesión que dé esta integración. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Y por eso digamos que es parte del proyecto que estamos apoyando, es que los convenios de colaboración empresarial, y es importante por el Ministerio de Transporte, lo dictamina primero el decreto 170, hoy 1079 del 2015. Estos convenios de colaboración están para el transporte intermunicipal y para el transporte público colectivo. Sin embargo, el transporte colectivo no está, digamos, reglamentado en ninguna resolución, que es lo que más me preocupa. Estamos hablando en varios, y he visitado algunas ciudades, siempre se basan en este decreto, en el artículo 221.182 de este artículo 10, de este decreto 1079,
Sin embargo, uno busca la normatividad para el transporte colectivo y no la encontramos. Entonces creemos que hay un vacío jurídico en ese paso, porque el intermunicipal sí lo tienen en dos resoluciones, una del 2009 y otra del 2008. El Plan Nacional de Desarrollo lo tiene, pero el Plan Nacional de Desarrollo no es una ley, hay que reglamentarla, todos los artículos, eso es importante. Por eso este proyecto pues tiene esa complementación de que le da a las empresas de transporte colectivo que tenemos y digamos a las autoridades, en este caso Barranquilla y su área metropolitana, las herramientas para que pueda realizar y pueda darle esa plataforma jurídica a las empresas como lo tiene Medellín, pero una plataforma más sólida, que es la preocupación que tenemos en Barranquilla. De otra parte, también es muy importante saber y que entendan de que el transporte colectivo en las ciudades no hay que eliminarlo, es una complementación. No queremos que suceda lo que ha sucedido en las demás ciudades o lo que ha sucedido en las últimas horas en Bogotá con el sistema integrado de transporte público. Por eso hemos presentado, en los próximos días vamos a presentar el proyecto de Barranquilla para poder que podamos hacer esto y la autoridad con un proyecto como este tenga la base jurídica para poder entregarnos y se nos permita hacer esa complementación. Muchas gracias, señor senador. Bien. Terminada esta ronda, entonces tiene la palabra el doctor Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transportes, para contarnos su visión, no sin antes, bueno, doctor Jaramillo, siga y luego el doctor González para hacer unas apreciaciones finales y hacer las conclusiones. Doctor Jaramillo. Bueno, senador, mil gracias, doctor Manuel, y a todos los transportadores. La verdad es que uno cuando lee el proyecto, senador, y se lo digo pues con mucho respeto y afecto, pues este es un proyecto que se queda corto, porque es que la problemática de las ciudades no es la problemática del masivo, no es la problemática del TPC, es la problemática del transporte urbano. Y desafortunadamente, por esa autonomía que tienen los alcaldes, hoy desde el gobierno nacional, no es fácil de alguna otra forma empujar, digámoslo así, un plan de cómo salir de este atolladero en que se encuentran varias ciudades del país, o yo diría que todas las ciudades del país. Esa circular, Diego, que ves, no es una circular que se inventó para que el transporte o el TPC salve al masivo. Es una circular precisamente donde queremos meter en cintura a las autoridades locales, porque yo le puedo leer cuál es la problemática general, y creo que en Bucaramanga, si no estoy mal, nos hicieron un debate, creo que fue Cámara o Senado, no me acuerdo, pues alguien, después de que yo leí esto, no, entonces quiere decir que el 100% del problema de no es el 100%, es el 9.9%. Y cuando uno lee la problemática general, se da uno cuenta que esto es un problema de la autoridad local. Y usted, más que nadie, senador, que conoce muy bien la Constitución, sabe de la autonomía que gozan los alcaldes. Y también hay que saber entender los miedos que tienen los alcaldes, Diego. Es que uno como funcionario público corre un riesgo fiscal muy grande, demasiado grande. Y cuando va a un estudio el tema contractual, entonces ahí es donde entran esos temores. Y no son temores de todos, hasta de los mismos funcionarios, porque dentro de la problemática, senador, le voy a leer una, que es la gobernabilidad entre entes gestores y secretarios de tránsito. Entonces empieza la puja política, desafortunadamente, y la puja conceptual. Y no se toman determinaciones precisamente por no tener hallazgos administrativos. Apartemos la política. Pero le quiero leer lo que hemos diagnosticado, lo que hemos venido trabajando desde hace 2 años, y a raíz de eso reunimos a Planeación Nacional, reunimos a la Procuraduría, Ministerio, Hacienda, Supertransporte, y se lo leo, y es muy fácil identificarlo: diferencia tarifaria técnica de su usuario, demanda insatisfecha, proyecciones de demanda que hoy no se van a dar. Simplemente pensar en el tema de la motorización. Hoy el parque automotor en motos es de 8 millones de pesos, de 8 millones de vehículos frente a 13 en la totalidad. Infraestructura incompleta, paralelismo, rutas compartidas con el TPC canibalizándose el mercado.
la falta de integración. Bien lo decía el doctor Calderón y alguien más que lo dijo, creo que fue usted del área del Valle Aburrá, que todo esto tiene que ser complementario. De pronto hasta pensar en hacer una microalimentación, porque desafortunadamente hay un fenómeno que se llama hoy mototaxismo, que es una afectación al masivo y a hoy al colectivo, porque el colectivo hoy también está viendo afectado por ese fenómeno. Pero no podemos pensar en motos cuando habla uno de la microalimentación, podemos pensar en vehículos de 4 pasajeros. Hablamos de la informalidad. ¿A quién le compete la informalidad? Pues a las autoridades locales. El tema de chatarrización. Los municipios donde hubo transporte masivo no han honrado las chatarrizaciones. Gente que se quedó sin trabajo, como lo ve usted. Hace poco, Egobús y Cobús, el distrito de Bogotá le reconoció el pago de los vehículos. Accesibilidad a la compra y recarga de las tarjetas de pago. Información al usuario. Evasión del sistema. Estructuración contractual, que es por donde tenemos que empezar. Y es darle esa facultad a las autoridades locales de cómo poder rehacer esos contratos. Si no, no va a haber forma, senador. Entonces, esta es una sola patica del gusano que tenemos hoy, porque realmente no es el tema del TPC, la integración del TPC, la complementariedad. No, hay una cantidad de factores que por más que hoy se autorice que el TPC complemente los sistemas masivos, no es la solución. ¿Qué vamos a hacer con las motos? ¿Qué vamos a hacer con la piratería? ¿Qué vamos a hacer con las estructuraciones operativas? Donde un gestor no se habla con un secretario de tránsito ni con un secretario de movilidad, donde debe haber solo un ente, donde un gestor no solamente está viendo temas de operatividad, sino que está viendo temas de infraestructura. Hay una cantidad de factores que esto hay que realmente trabajarlo a fondo, senador. Este no es un tema del TPC nada más. El TPC es una patica del gusano, vuelvo y repito. Entonces, no es con el ánimo de demeritar lo que está pensando, sino tal vez es con el ánimo de que esto se complemente, senador. Y qué bien que se haya traído esto a esta mesa y que se empiece a discutir desde el Congreso esto, porque la única forma de poder salir de la problemática del transporte urbano de las ciudades es haciendo la tarea, senador, de sentar a todas las partes y que se haga un plan serio de trabajo. Gracias. Gracias, señor superintendente. Doctor González, la voz del Ministerio de Transporte. Muchas gracias, senador, con su venia. Un saludo muy especial a todos los asistentes. Y debemos reconocer desde el Ministerio de Transporte, honorable senador, un interés legítimo en aportar una solución a la difícil situación que pueden estar viviendo en términos de movilidad al interior de algunas ciudades. Repasando rápidamente la estructura del proyecto de ley, uno reconoce que hay un esfuerzo por identificar y atender las necesidades en términos de dificultades tarifarias o en la estructuración de tarifas, como bien lo decía uno de los intervinientes, los sistemas de recaudo, al igual que la misma integración. Y digamos que, como lo decía ahora mi antecesor, el doctor Jaramillo, superintendente, reconocemos que hay elementos de discusión que deben ser atendidos y que un proyecto de ley puede ser un gran aporte. Sin embargo, hay elementos adicionales que es necesario que sean sometidos a consideración en el estudio, modificación y adición, como quiera que el honorable senador abrió su intervención y el foro precisamente invitando a que fuera enriquecido el proyecto de ley. Y efectivamente lo primero que tendríamos que referir a todos los participantes de este foro es que la ley 336 del 96 facultó a los alcaldes y les otorgó competencia para que pudieran hacer la reorganización del transporte urbano. Y en ese sentido, lo primero que tendríamos que identificar cuáles son las limitaciones dentro de la competencia, porque hoy, en principio, tras el repaso normativo, consideramos que tiene la facultad para poder hacer esa reorganización del transporte,
sin ser necesaria una refrendación vía ley. Es decir, lo que tendríamos que determinar es cuáles son las limitaciones dentro del alcance de las competencias y facultades que le han sido otorgados a los alcaldes en materia de la organización del transporte. Lo segundo tiene que ver con los prestadores del servicio. Y como bien incluso ustedes dentro de la participación en este foro lo han manifestado, se pueden adelantar a través de convenios de colaboración empresarial que se encuentran desarrollados a través de la Ley 336 en el artículo 36 y siguientes, y que da la posibilidad de que se puedan suscribir o celebrar dichos convenios de cooperación para que se pueda reorganizar el transporte al interior de las ciudades. Y aquí la gran pregunta es cuáles son las limitaciones que están presentando precisamente estos convenios de colaboración. ¿Es la estabilidad o su duración en el tiempo? ¿Son susceptibles a modificaciones o cambios por las autoridades locales o se pueden ver afectados por estos procesos que se dan al interior de la ciudad? Es decir, periodos cortos en materia de administraciones municipales, en fin, entendiendo que hay que hacer inversiones cuantiosas y que no necesariamente se puede recuperar en un periodo de tiempo tan corto como el periodo de gestión de un alcalde. Son las reflexiones que tendríamos que hacer para poder enriquecer una iniciativa de este carácter que, reitero, tiene un gran propósito, pero que tenemos que adentrarnos en hacer una serie de modificaciones para complementarla. Y un aspecto no menos importante, y es que escuchaba decir a alguien que la llegada de los sistemas masivos de transporte, la integración, los sistemas de integración, los sistemas estratégicos de transporte público, en cierto modo lo que hizo fue atacar o destruir un poco el ejercicio que se venía haciendo a nivel de transporte colectivo dentro de los pequeños transportadores de la ciudad. Y bien pudiera considerarse que si no se hace un ejercicio cuidadoso en la redacción y discusión de un proyecto de ley de estas características, podríamos llegar a generar exactamente el mismo fenómeno a través de una figura como los operadores, que podrían generar un desplazamiento a aquellas personas que no están en capacidad de poderse organizar. Y en ese sentido es muy conveniente que esa discusión se enfoque en proteger la democratización del transporte al interior de las ciudades. El doctor Jaramillo, que tuvo que retirarse por razones ya de fuerza mayor, manifestó algunos elementos que son muy importantes y que el Ministerio no desconoce y a través de la Unidad de Movilidad Urbana ya ha venido discutiendo. La estabilidad de los sistemas masivos, honorable senador Pedraza, sí es una gran preocupación para el Ministerio de Transporte, es innegable. Dentro de su proceso de estructuración pareciere que los estudios desconocieron la real demanda que tenían los municipios, la real demanda que podría alcanzarse incluso constituyendo áreas metropolitanas. Eso es lo que hoy está generando en buena medida que los sistemas ni siquiera hubieran alcanzado el punto de equilibrio, ni siquiera hubieran atendido el número de pasajeros en su inicio de operación. Ciudades como Pereira y su área metropolitana lo reflejan. Pareciera que la gran motivación incluso en la conformación de estos sistemas fue precisamente el apalancamiento financiero que el Estado daba a través de un gobierno nacional que aportaba un 70% de la financiación de toda la infraestructura y un esfuerzo local del 30%. Y estas motivaciones desestimaron un poco un estudio de fondo que tenía que hacerse para atender la real demanda de estas regiones. En ese orden de ideas, yo creo que esto es un muy buen inicio, honorable senador, pero indudablemente un foro como esto enriquece la discusión y estructuración del proyecto tendiente a ampliar el alcance y las soluciones que se le debe dar al sector de transporte de pasajeros a nivel urbano, sobre todo y en particular a la mejora en la movilidad de las ciudades, sin desconocer, como bien lo dijo el superintendente, que hoy hay un fenómeno creciente en el país y es el incremento en el uso de la motocicleta como medio de transporte, que no facilita precisamente que las personas estén haciendo uso del transporte colectivo. Y pareciere, como se viene discutiendo, que la gran motivación es la eficiencia, la calidad en la prestación del servicio que ha hecho que estas personas migren precisamente a un modo alternativo de transporte. Eso simplemente para manifestar que el interés del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, en cabeza del señor ministro, el doctor Rojas, el viceministro, el doctor Alejandro Maya, y quienes hablan en su calidad de director encargado, está plenamente interesado en fortalecer la discusión de este proyecto, honorable senador, para que pueda brindarse una solución de fondo y una solución mucho más integral a la situación que está viviendo el transporte. Consideramos que este es un muy buen inicio, pero que es necesario complementarlo aún más para que podamos solucionar y atender sobre todo algunos problemas
que tiene el sector y que adolecen en este momento las ciudades. Honorable senador, esa es la intervención y aporte, con todo respeto y considerando desde luego y reconociendo su interés, el cual pues lo ha destacado en esta corporación por hacer aportes estructurales a la situación que es el transporte de pasajeros. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor González. Yo quiero hacer alguna aportación para, en primer lugar, alegrarme por la posición del Ministerio y de la Superintendencia en el sentido de declarar que es necesario un instrumento de estos. Y claro, la percepción que tiene el señor Superintendente, entendí que debía irse y facilitamos su largada porque un funcionario público tiene 50.000 cosas, pero evidentemente que lo que él sugiere hay que manejarlo con un sumo cuidado, porque si nos metemos todos en una bolsa, pues termina el transporte colectivo terrestre simplemente siendo cooptado, absorbido plenamente por estos sistemas masivos. Se trata de buscar, doctor González, una solución que, organizado el sistema de transporte terrestre colectivo de pasajeros de las ciudades, pueda ser justamente insertado en una armonía con el resto de sistemas, pero respetando su autonomía, su organización. Por eso el espíritu de la ley es ese. En el caso de su disertación, nos alegra muchísimo la posición del Ministerio. Claro, el proyecto es para que el gobierno también le haga los ajustes, las sugerencias, los mejoramientos, las adiciones o las sustracciones, si hay que hacerse las sustracciones, para que este sea un vehículo por el cual se reorganice este transporte y podamos brindarle calidad de vida a los usuarios, facilidad, movilidad, seguridad, certeza, organización e incluso un efecto político enorme, de enorme condición, que es darle a la gente en las ciudades calidad de vida. No todos los problemas las ciudades tienen problemas de movilidad. Hay veces los problemas de la movilidad se los genera el mismo transporte, porque justamente no hay unas políticas claras en el sector descentralizado, porque las secretarías de tránsito, los institutos de tránsito, los departamentos de tránsito, tienen unas políticas que hay veces no están dispuestas por el rigor técnico, sino por el rigor político, a tal punto que un alcalde cambia 3 o 4 veces de secretario de tránsito y no pasa nada. Cuando en esto debía haber una estabilidad y consecutividad de planes a mediano y largo plazo en la medida en que las ciudades van creciendo y vamos teniendo la necesidad de tener unos instrumentos que permitan que evidentemente haya una movilidad. Doctor González, creo que me gustaría que el Ministerio nos aporte en esta parte y quiero pedirle que a los voceros aquí presentes, si a bien tienen en el día de hoy o si no en una nueva cita, se sienten con usted y naturalmente con nuestros asesores para buscar cuáles son esas adiciones, esas sugerencias que podríamos plasmarle al proyecto desde el punto de vista del gobierno, para poder mejorarlo y hacer un mejor instrumento que nos permita que una ley de la República, en este caso, esta norma pretendida, pues cause este beneficio. Gracias. Yo quisiera saber si hay alguna otra circunstancia adicional. De lo contrario, vamos a pasar a hacer las conclusiones y naturalmente dejar tareas hacia adelante. Tiene la palabra. Senador, gracias por la palabra. Mire, después de escuchar a los dos funcionarios públicos que expresaron su opinión, es fortalecedor saber que sí, entienden que hay una problemática que toca entrar a corregir, pero también es preocupante la posición del superintendente de pensar que... del superintendente... Sí. No, sí, claro, siga. De pensar pues que solo se puede mejorar el sistema o la problemática del transporte de manera integral. Sabemos que existen unos planes, unos transportes complementarios que pueden ayudar, inclusive tenemos ejemplos claros de los avances que hemos hecho en Barranquilla, con esa consolidación que existe entre el transporte público colectivo y el transporte masivo. Se ha avanzado bastante, se han aumentado los niveles de movilización. Entonces no creo que sea óptimo esperar a una ley marco en la totalidad del transporte donde podemos empezar a dar algunos
pasos iniciales porque el problema está ahora, no es un problema futuro, un problema que estamos viviendo ahora. Y tiene razón el señor senador cuando dice, hombre, que si esperamos un mayor tiempo vamos a ser cercenados del transporte. Es que las integraciones de manera equivocada siguen avanzando en las ciudades. No ha paralizado, en este momento no hay una orden perentoria de parte de las autoridades centrales que digan no se genere una integración más hasta tanto no se consolide una reglamentación al respecto. No, sigue avanzando. Y bien cierto tiene nuestro funcionario del ministerio en decir que se generan estudios acordes para sacar adelante este tipo de acciones, pero preocupante para nosotros, los transportadores, hombre, mirar cómo desde esos estudios nunca nos tienen en cuenta, nunca estamos incluidos en una mesa de participación o mesa de trabajo, porque quienes conocemos el transporte somos nosotros, quienes hemos vivido toda la vida en esta actividad somos nosotros. Lo que se requiere en esto es una modernización, no un cambio de actores, no una monopolización. Es bien cierto que el transporte tiene que seguir siendo democratizado. Entonces, yo los invito, mire, nosotros ahora estamos en una preocupación, pues en Barranquilla avanza un estudio de modernización del transporte, de integración, y hemos solicitado una y otra vez, inclusive lo hemos hecho público, hemos pasado derecho de petición solicitando que nos incluyan en esas mesas de evaluaciones de los avances del estudio, y la respuesta fue no. Entonces, ¿qué certeza tenemos nosotros que los resultados finales sean unos resultados realmente asertivos a lo que le conviene a la comunidad y le conviene al sector como tal? Finalmente, ¿a qué nos invitan cuando ya se terminan estos estudios? A una socialización. Aquí está la socialización del transporte, esto quedó así y debemos asumirlos así. Entonces, ¿dónde está la experticia que nosotros tenemos? Tantos años metidos en esta actividad. Y bien lo decía ahorita, si bien es cierto, hemos tenido algunas falencias, hemos sido muy eficientes y autosostenibles durante más de 70 años. Y el transporte masivo hoy tiene las dificultades de la autosostenibilidad. No ha podido avanzar por todas las dificultades y toda la carga prestacional y económica que le han montado estos sistemas. Entonces, sí los invito, y lo invito, senador, que sí tocaría hacerle algunas modificaciones, pero que con toda fortaleza sigamos adelante en esto, porque el enfermo hay que sanarlo hoy, no hay que esperar a que se muera para ver si lo podemos resucitar. Gracias. Muy bien. La senadora, perdóneme, doctor, siga usted. Muchas gracias, señor presidente. Muy de la mano de mi compañero que me antecede, yo siento, y con todo respeto, le quiero insistir en un tema de la inmediatez que requiere que surjan soluciones para que este tema de las integraciones de transporte fluya, y se inquieta uno en lo que termina siendo el proceso normal y la consolidación de una ley en todo lo que implica en términos de debate y participación, que ni más faltaba que así debe ser, pero que sí quisiera uno dejarle un mensaje mucho más contundente al Ministerio de Transporte respecto de que hay que recurrir a la creatividad, hay que recurrir a la búsqueda de soluciones para que se vayan acompañando estos procesos que requieren urgencia, porque de otro lado hay cientos de demandas, tribunales de arbitramiento, empresas quebradas, pasajeros sufriendo sistemas de transporte que ya no tienen capacidad de atenderlos porque sencillamente no tienen capacidad de respuesta, por lo que en este cruce de información, cruce de cartas, solicitudes y debates, se va volviendo interminable el proceso, y la triste realidad es que el día a día obliga a que de alguna manera surjan soluciones contundentes y soluciones que permitan ir mitigando estos severos impactos que está viviendo actualmente la industria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Por favor, doctor. Gracias, presidente. Mire, voy a hablar por mi ciudad muy rápidamente. Con el alcalde de Bucaramanga identificamos el problema. Él invitó a los transportadores, porque en Bucaramanga es de las pocas ciudades donde no han llegado capitales externos a comprar las operadoras. Somos los transportadores de allá los que seguimos operando el transporte masivo y tenemos el transporte colectivo. Basado en esto, señor presidente, Bucaramanga ha llegado a presentar los transportadores todos juiciosos, hicimos la tarea que nos pidió el alcalde, a presentarle un estudio y una propuesta de lo que está pasando en Bucaramanga con el transporte. Y de eso nos hemos puesto en la tarea de contratar a una persona
trabajando con el experticio nuestro y con la Academia de Bucaramanga, estamos presentando y estamos próximos a presentar el proyecto. Es un proyecto muy serio que puede llevárselo al Ministerio de Transporte, porque como lo dice el superintendente, las soluciones deben venir de lo local, pero a mí me da miedo que las soluciones que vengan de lo local se encuentren con una talanquera en lo jurídico o en lo que está establecido por la ley. Entonces sí queremos ser muy dinámicos, muy creativos y muy responsables en presentar las alternativas de solución para Bucaramanga, porque cada región se tiene que mirar por separado. Aunque se parecen y tienen los mismos problemas, cada ciudad tiene diferencias en la operación y en las diferentes cosas que están generando que no sean viables los sistemas de transporte o el transporte en Colombia. Por eso es muy importante darle el dinamismo y que cuando nosotros presentemos esta propuesta, que la avale el alcalde, pues que se la presentemos a Planeación Nacional, al Ministerio, pues avancemos, y lo importante de esto es que con la venia del Senado de la República se pueda hacer rápidamente esta ley y que podamos tener de verdad un piso jurídico para tomar decisiones. Muchas gracias. La palabra, usted 2 minutos y avancemos. Gracias, señor presidente. Escuchando a los compañeros que están en transporte masivo, nos vamos con mucha más preocupación para Santa Marta, porque es que entendemos ahora sí que a Santa Marta se le quiere hacer como especie de laboratorio hacia el futuro. Porque es que en sistema estratégico lo que se nos está estableciendo es un transporte masivo, porque allá se nos está hablando que tenemos que tener estaciones de transferencia, que tenemos que tener alimentadores y que tenemos que tener padrones en rutas, en vías, supuestamente entre paréntesis, exclusivas. Entonces, estamos enfrentando a una ciudad, a un proyecto que lo que va a generar es mayor informalidad, porque en la discusión que tenemos le estamos planteando al gobierno nacional que vamos a mejorar los tiempos en el cubrimiento de las rutas, porque la ciudad no tiene una malla vial adecuada para pretender generar este tipo de proyectos de padrones y alimentadores. Si alguno de ustedes conoce Santa Marta, pueden imaginarse una avenida Libertador, con padrones, se pueden imaginar la vía del Rodadero al Ciruma, si conocen a Santa Marta. Entonces, nos preocupa y la verdad que nos unimos a los compañeros de que se proceda en la forma más rápida para hacer el estudio y la viabilidad de esta normatividad. En la línea, Juan Gonzalo Merino, Azotrapa, Medellín. En la línea de mis colegas, en la inmediatez que se requiere y se solicitamos ante el Ministerio, que es la autoridad a nivel nacional que puede dar las instrucciones, es que en nuestra ciudad y en la ciudad-región del área metropolitana lo que se ha entendido es que hay voluntad política de entender la problemática, en especial, no para favorecer a los transportadores, es para favorecer a la comunidad que se ha visto afectada por todo lo que acá hemos comentado y hemos dicho ante usted, señor presidente, de que realmente la situación es de desconexión, es de falta de cobertura, es de que el sistema masivo fracasó por su estructura económica. Hay multiplicidad de intereses en la industria, pero realmente lo que tenemos que propender nosotros es por ese bien común, ese bien de nuestros clientes usuarios, que son los que se están viendo afectados. Entonces, mi mensaje para concluir es la voluntad política que debemos de tener de los funcionarios, de los gobernantes de turno, que debe ser instruida desde el Ministerio de Transporte para que haya esa tranquilidad, para que la inmediatez que estamos pidiendo y rogando sea lo que se dé en las ciudades. Muchas gracias. Muy bien, doctor Calderón, 1 minuto. 15 segundos, senador, no más. Y es un mensaje, las empresas de transporte de colectivo en Colombia están buscando estabilidad jurídica que no la tenemos, doctor González. Al intermunicipal le tienen obviamente muchos dientes para poder trabajar. Nosotros estamos en ese limbo que hoy, y con el tema del sistema integrado de transportes en las mismas ciudades que han fracasado, las ciudades que estamos entrando en eso no queremos llegar a eso y no queremos seguir ese ejemplo. El clamor que hacemos y mediante este proyecto de ley es que nos den esa estabilidad jurídica para poder seguir adelante y poder que ciudades como Barranquilla, Bucaramanga definitivamente tengan esa integración y que la movilidad, como lo dice la Constitución,
sea primordial para los ciudadanos. Gracias. Entendido. Voy a pedirle su comprensión porque estamos cruzados aquí en comisión, pero voy a, como necesariamente hay que hacerlo, proponer unas conclusiones del evento. La senadora Susana Correa viene a cerrarlo, yo voy a cerrar el de allá. No sin antes reiterarle el agradecimiento al Ministerio, al doctor González, y pedirle que se coordinen para que hagan un ejercicio la próxima semana en su agenda de prioridad para, digamos, hacer todas las sugerencias que vengan, los ajustes que técnicamente ustedes consideren de una manera concertada. Conclusiones. Primero, todos los sectores aquí que representan en esta audiencia pública el transporte colectivo terrestre de las diferentes ciudades y que han sido convocados públicamente, apoyan el proyecto de ley por el medio del cual se reorganiza el transporte colectivo y se hace la integración del servicio público de transporte colectivo terrestre automotor. El segundo es que la segunda conclusión puede ser que se necesita este instrumento legal para poder fortalecerlo. La tercera es que hay que hacerle algunos ajustes, como ya aquí ha quedado claro. La cuarta es que de parte de la superintendencia se dice que el proyecto debía ser mucho más ambicioso, pues entonces vamos a buscar, de acuerdo con esa sugerencia, cómo se le colocan unos contenidos que no impliquen riesgo de confusión con la masividad de transporte que existe en las otras ciudades. Por parte del Ministerio, si bien es cierto las reflexiones del doctor González, que no se necesitaría una ley, sí están de acuerdo en que esto tenga una reorganización y que por supuesto en la próxima semana con esas sugerencias del Ministerio, que oficialmente le dan mucha consistencia a esto, se pueda armar una mejor literatura del contenido de los 15 artículos del proyecto. Una conclusión adicional es que naturalmente debe fortalecerse para que este proyecto le dé una solución a fondo a los problemas que ustedes históricamente han venido teniendo y que se reflejan en el servicio a la ciudadanía y que se reflejan en movilidad y que se reflejan en inseguridad y que se reflejan en todos los males que hay que corregir a través de este proyecto de ley. De esta manera hemos cumplido con una emisión del reglamento de la ley quinta, el reglamento del Congreso. Le voy a pedir de favor a la doctora Gladys que les comunique los correos a los cuales se debe llegar las inquietudes y la correspondencia. Pedirle de favor a que usted con los senadores y senadoras y sus asesoras y asesores coordinen para que ellos estén asistiendo en la reunión técnica en el Ministerio la próxima semana, y posteriormente a esa reunión técnica ustedes hacen una consideración final y con eso hacemos la ponencia aquí en la Comisión Sexta a efecto de avanzar en la evacuación del contenido del proyecto de ley. Quiero pedirles entonces que decretemos un receso de 4 minutos, ya la senadora Correa viene aquí porque ella tiene unas consideraciones, y les pido el favor que durante unos 4 o 5 minutos estemos mientras ella llega. Ella está haciendo en este momento lo mismo allá, creo que está terminando ya su discurso, voy a reemplazarla y yo vengo aquí. Esto además a la manera de constancia, nosotros trabajamos y trabajamos mucho, ¿cómo se le quede al tiempo hacemos? Bienvenidos y muchas gracias. Sigan ustedes ahí. Doctor González, ya nos vemos.